Saludos, amados hermanos, que Yahweh les bendiga. Esta noche comenzaremos el estudio de la carta a los romanos. Vamos a hacer un estudio consecutivo de la carta completa de los romanos. Vamos a hacerlo en partes, como pasaje por pasaje, punto por punto, párrafo por párrafo, para escudriñarlo, para analizarlo bien a fondo, para sacar todas las ricas enseñanzas de ese pasaje, como están, no como nosotros pensamos que están, sino como ellas están. Entonces, hoy comenzaremos en Romanos capítulo 1, versículo 1 al 7, que es la saludación de Pablo. Cuando Pablo da los saludos, vamos a poner en la pantalla. Vamos a utilizar la BIN, la versión israelita nazarena. Leemos la palabra bajo la dirección de nuestro maestro Yahushua. Comenzamos leyendo. Shaul, quien conocemos como Pablo. Shaul, servidor del Mesías Yahushua, llamado a ser enviado, apartado para la buena noticia de Elohim, que él había prometido antes por medio de sus profetas en las escrituras sagradas, acerca de su hijo, quien por línea carnal era de la descendencia de David, y a quien se lo declaró hijo de Yahweh, con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos, Yahushua, el Mesías, nuestro Maestro. Punto. Aquí vemos el primer párrafo, donde Pablo comienza testificando que él es servidor de Yahushua, que él fue llamado a ser, como llamado a ser enviado, apartado para la buena noticia de Yahweh. ¿Cuál es la buena noticia? Lo que él dice después, lo que Yahweh profetizó, desde lo que Yahweh había prometido por medio de los profetas. Que Yahweh había prometido entregar a su hijo, redimir de los pecados a la humanidad, como establecer el reino de David. Aquí vemos como Pablo dice que Yahushua era por línea carnal, era de la descendencia de David. ¿Por qué esto es importante? Porque las Sagradas Escrituras, los profetas profetizaron que el Mesías debía de ser descendiente de David, porque el Mesías va a heredar el trono de David. Entonces, ¿por qué les recalco esto? Porque, como un ejemplo, nuestros hermanos los judíos, ellos están esperando un Mesías. Porque ellos no reconocen a Yahushua como Mesías. Pero ¿qué pasa? Que si Yahushua no es el Mesías, como ellos dicen, entonces ya no vendrá un Mesías. ¿Por qué? Porque en primer plano, en primera parte, hoy en día no hay cómo saber quién es descendiente de David directamente. ¿Por qué? Porque de donde ellos sacaban los registros genealógicos fueron destruidos
como en el año 70, después del Mesías, cuando más o menos, cuando los romanos destruyeron el templo y quemaron todo, fueron destruidos. Ya de ahí para acá no quedan registros de quién es quién. Entonces, lo segundo que vemos aquí es que Pablo aclara que Yahoshua es el hijo de Yahweh, que fue declarado hijo de Yahweh por el poder por poder según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Yahoshua, el Mashiach, nuestro maestro. Aquí vemos cómo Pablo habla, se refiere a dos personas. Primero es, como un ejemplo, uno es Yahweh y el otro es Yahoshua, el hijo de Yahweh. Entonces, como quién había, como de quién era la buena noticia. La buena noticia era de Yahweh, porque Yahweh fue quien habló por medio de los profetas y quien prometió al Mesías. Entonces, ¿qué era lo que hablaba Pablo? Esa buena noticia de que ya el hijo de Yahweh, de Yahoshua, el hijo de Yahweh, eso era lo que Pablo testificaba. Pablo no andaba diciendo, que yo esto, que yo lo otro, que yo hago esto, que yo hago lo otro. No, Pablo no se centraba en el yo. Pablo se centraba en la buena noticia de las santas escrituras, de las sagradas escrituras, testificando sobre el Mesías, no sobre él. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día nosotros hemos perdido el norte. En vez de nosotros ahora hablar de Mesías, ahora estamos hablando del yo. En vez de nosotros andar predicando el testimonio de Mesías, andamos predicando el testimonio de otras personas que no tienen nada que ver. Porque a donde hay salvación, en el testimonio del Mesías, el ser prometido por Yahweh, la promesa de Yahweh. Entonces ahora seguimos en el versículo 5. Por medio de él se nos otorgó el favor de ser enviados para proclamar en todas las naciones la obediencia por la fe, por amor a su nombre. Aquí vemos que por medio de Yahoshua, a ellos se le otorgó el favor de ser enviados para proclamar que a las naciones la obediencia por la fe. Aquí vemos que a ellos se le otorgó por el favor, mediante Yahoshua, se le otorgó el favor de ser enviado para proclamar a las naciones la obediencia por la fe. Aquí vemos que la fe no solamente es decir, yo creo y no hacer nada. La fe es obedecer. ¿Obedecer a quién? ¿Al pastor? No, obedecer la palabra de Yahweh, obedecer a Yahweh, obedecer a su enviado, a ese que debemos de obedecer a Yahoshua, porque lo que habló Yahoshua fue lo que Yahweh le mandó a hablar, y lo que hablaron Pablo, Pedro y todos ellos fue lo que Yahoshua mandó a hablar. Entonces todos ellos dieron testimonio de la palabra de Yahweh, hablaron y enseñaron la palabra de Yahweh. Entonces, amados hermanos, los apóstoles no fueron solamente a decirle a las naciones, cree, yo creo y ya, no, es obediencia por la fe. Eso fue lo que ellos fueron a proclamar en todas las naciones, a obediencia por la fe, por amor a su nombre. Entonces seguimos. Entre ellos están también ustedes, los llamados de Yahoshua, el Mesías. A todos los que están en Roma, amados de Elohim, llamados a ser santos, que gocen del favor y la paz de nuestro Padre, de Yahweh, del favor y la paz de Yahweh, nuestro Padre, y del Maestro
Yahushua el Mesías. Aquí vemos como Pablo también, que es lo que le dice a los romanos, que ellos son amados de Elohim y que son llamados a ser ¿qué? Santos. No que van a hacer lo que quieran, no son llamados a hacer lo que quieran, sino llamados a ser santos. ¿Y cómo Yahweh nos santifica a nosotros? Por medio de sus mandamientos. Nada más estudiemos la Torá y veremos la ley, como dicen los cristianos. Y veremos que cada vez que Yahweh da una serie de mandamientos y dice, ustedes tienen que ser santos porque yo soy santo. Entonces, obedeciendo, como Pablo dijo, la obediencia por la fe, ¿en qué? En los mandamientos de Yahweh. Entonces nosotros nos santificamos cada día, porque estamos llamados a ser santos, no a ser como una persona común y corriente, no. En nosotros tiene que haber un cambio, en nosotros tiene que haber una obediencia, en nosotros tiene que haber un fruto. Entonces seguimos. Y dice lo que explicamos al principio, que gocen del favor y la paz de Yahweh, nuestro Padre. Aquí vemos como Pablo nada más le llama Padre ¿a quién? A Yahweh. Y del Maestro Yahushua el Mesías. Aquí vemos como Pablo claramente hace distinción entre esas dos personas. Primero Yahweh, que gozan del favor y la paz de Yahweh nuestro Padre y del Maestro Yahushua el Mesías. Aquí vemos como Pablo a Yahweh lo reconoce como Padre y a Yahushua, otro personaje, nuestro Mesías. No son la misma persona. ¿Por qué recalco esto? Porque sabemos que muchos hoy en día piensan que hay un Dios manifestado entre personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y que los tres son uno. No, aquí no vemos tal cosa, aquí vemos al Padre y al Hijo. Y si hay un Hijo y un Padre, se significa que el Hijo fue engendrado del Padre, fue proclamado Hijo de Yahweh, declarado Hijo de Yahweh. Entonces aquí vemos como la relación de Padre e Hijo. El Padre supone que es mayor que el Hijo, no son iguales. Aunque se pueden parecer en alguna cosa, pero el Padre se distingue del Hijo. Entonces aquí vemos normal lo que Pablo dice, Yahweh nuestro Padre y del Maestro Yahushua el Mesías. Entonces, como ya explicamos esa parte, ahora vamos a entrar en el versículo 8 hasta el versículo 17 para aprovechar el tiempo. Dice, ahora es la buena noticia de salvación. Dice, en primer lugar, doy gracias a mi Elohim, a mi Dios, por medio de Yahushua el Mesías, con respecto a todos ustedes, porque en todo el mundo se habla de su fe. Punto. Aquí vemos como Pablo da gracias a Dios, como lo conocemos, como muchos lo llaman, a Elohim, a su Elohim, ¿por medio de quién? De Yahushua el Mesías, como dice la cristiandad, Jesús, de Yahushua, su nombre es real. Aquí vemos como Pablo utiliza al mediador, el único mediador, Yahushua. Aquí no vemos a Pablo utilizando a Moisés, ni a Isaac, ni a Jacob, ni a Abraham, ni a ningún otro santo de la antigüedad, sino a quién? Al Mesías, porque él es el único mediador entre Yahweh, entre Dios y los hombres. Entonces nosotros, si nosotros vamos a dar gracias a Yahweh, tenemos que dar gracias a través de su Hijo, por medio de su Hijo, no por medio de María, ni de Pedro, ni de Pablo, no, es por medio de Yahushua. ¿Por qué? Porque así es que Yahweh lo ha querido,
Para eso Yahweh lo resucitó de entre los muertos, para ser nuestro mediador, para ser nuestro Salvador. Entonces nosotros tenemos que darle gracias a Yahweh como Yahweh quiere que le demos gracias, y buscar a Yahweh como Yahweh quiere que nosotros lo busquemos. ¿Y cómo Él quiere que lo busquemos? Por medio de su Hijo. Y aquí vemos como Pablo exalta la fe de esos creyentes. Entonces, si Él exalta la fe de esos creyentes, es porque ellos tomaron el primer consejo de Él, la obediencia por la fe. Seguimos. Porque Elohim, a quien sirvo en mi espíritu, en la buena noticia de su Hijo, me es testigo de que sin cesar me acuerdo de ustedes siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera, si es su voluntad, tenga yo la oportunidad de ir a visitarlos. Tengo deseos de verlos para compartir con ustedes algún don espiritual para que se fortalezcan. Es decir, para animarme juntamente con ustedes por la fe que nos es común a ustedes y a mí. No quiero que ignoren, hermanos, que muchas veces me he propuesto ir a visitarlos, pero hasta hoy me ha sido imposible para lograr algún fruto también entre ustedes, así como entre las demás naciones. Estoy en deuda tanto con griegos como con bárbaros, tanto con sabios como con ignorantes. Así que en cuanto a mí, estoy deseoso de anunciarles la buena noticia también a ustedes que están en Roma, porque no me avergüenzo de la buena noticia, pues es un poder de Elohim para salvación a todo el que cree, el Yahudí primero y también al griego. El judío primero y también al griego, porque en él se revela la justificación que concede Elohim, que es por la fe y para la fe, como está escrito, pero el justo vivirá por la fe. Amén. Aquí vemos como Pablo le explica a ellos cómo él está ansioso de ir, pero que no se le ha sido permitido. También él dice que está en deuda tanto con griegos como con bárbaros. ¿Cómo en deuda? De anunciarle la buena noticia, de que tiene ese compromiso de ir a predicarle a ellos la buena noticia. También vemos cómo el apóstol Pablo dice que como porque no me avergüenzo de la buena noticia, pues es un poder de Elohim para salvación a todo el que cree, al Yahudín primero y también al griego. Aquí vemos como el evangelio es un poder de Yahweh para salvación a todo el que cree, a todo. La salvación está disponible a todos, tan primeramente al judío, como dijo Pablo, y después al griego, a los extranjeros. Entonces, amados hermanos, si Yahweh ha puesto tan importantes cosas en nuestra mano como es la salvación de nuestra vida, para obtener la vida eterna, entonces aprovechémoslas, amados hermanos, porque si no la aprovechamos ahora, cuando llegue el día de nosotros dar cuenta al Todopoderoso, ya será tarde, amados hermanos. También vemos aquí como en el versículo 17 que
porque en él se revela la justificación que concede Elohim. ¿En quién? En el Mesías. En él se revela la justificación que concede Elohim, que es por la fe y para la fe, como está escrito. Pero el justo por la fe, pero el justo vivirá por la fe. Aquí vemos como Pablo está citando lo que llaman el Antiguo Testamento, pero el justo vivirá por la fe. Él está citando las Escrituras. Entonces la justificación a uno solamente se le concede por la fe, no por las obras. Como un ejemplo, por más buenas obras que uno haga, como dicen las Escrituras, no hay un solo justo que haga el bien sin pecar. Entonces nuestra justificación a nosotros se nos declara justo por la fe. Pero eso significa que nosotros vamos a vivir pecando porque solamente se nos declara justo por la fe. No, pues como explicamos al principio, como Pablo dijo, la obediencia por la fe. Entonces, por la fe, si uno vive en fe, uno debe obedecer por fe. Entonces, amados hermanos, para que no se nos haga más largo, hasta aquí la dejamos hoy. En el próximo estudio, en la próxima ocasión, seguiremos estudiando el capítulo 1, pero ahora será desde el versículo 18 hasta el versículo 32. Pasaje bíblico, condición de los gentiles. Que Yahweh le bendiga, amados hermanos, que Yahweh haga resplandecer sus rostros sobre ustedes y que pongan ustedes paz. En el nombre de nuestro Maestro Yahushua. Amén. Ahora